Bien. Yo en esta parte yo termino con estos planteamientos, estos principios vinculados a la comunicación que yo considero que son los prioritarios para la presentación de hoy. Hay otros más, ¿okay? Hay más principios que yo creo que con estos podemos trabajar. Voy a mencionar algunos casos que he ido revisando. Después yo puedo regresar a ellos en la sesión de preguntas y respuestas, pero me voy a concentrar en algunos importantes para ajustarme al tiempo. Por ejemplo, en el caso de la prensa, revisando las publicaciones de este año, pues yo me encuentro que hay información, pero el titular, que no siempre lo redacta el periodista, y eso es bueno decirlo, porque algunas veces le echamos la culpa al periodista y el periodista no siempre tiene por qué redactar el titular. El periodista redacta el contenido y después habrá alguien responsable probablemente de colocar ese titular, pero no siempre es el periodista. La devoción no se nubló en el Jueves Santo, pues cumple con ese principio: actualidad, conflicto, expectativa, porque no sabemos si vamos a poder tener las procesiones al día siguiente. Se cumple con las normas de lo que sería una noticia. El titular: el Santo Entierro activa hoy su protocolo ante el riesgo de precipitaciones. Otra vez aparece el ruido, que son las lluvias, y se genera otra vez en la sala de redacción el mismo esquema: actualidad, expectativa, conflicto y cercanía, proximidad. La procesión del Santo Entierro se prepara mirando al cielo. El mismo esquema para el titular. Del resto, pues tenemos información y datos que son importantes. También entendamos que los medios de comunicación, en concreto la prensa, y más ahora, que es más complejo que la gente, que el lector, quizá el lector reciente lea el periódico, están compitiendo con otros medios, como son los medios digitales. Entonces requieren de un titular que hagan que las personas lean el resto del contenido. Voy a pasar, por ejemplo, en el periódico. Titulares: las cofradías pendientes del cielo un año más. Procesiones de la cofradía Minerva Sangre de Cristo. Eso es una crónica, por eso tampoco hacen gran cambio en el titular. Pero por ejemplo, en este caso, indulto para 2 presos aragoneses por petición de las cofradías. Es decir, es un dato que es inusual. Por lo tanto, al ser inusual, al no ser algo que sea cotidiano, pues lo transforma en una noticia para el medio. Las cofradías de Semana Santa piden que se cambie la fecha de la final de la Copa del Rey de Fútbol. Es decir, si entendemos el esquema de cuál es la forma y el código que utilizan para transformar una información en noticia, es entendible de que ese es el titular. Aunque probablemente el periodista haya ofrecido más datos en el artículo, pero quien tiene que redactar el titular tiene que buscar un titular que le permita captar la atención de los lectores en función de actualidad, conflicto, proximidad, expectativa, porque esto genera expectativa, este titular, para un público importante de la sección de deportes. Después tenemos el caso de la televisión, que lo podemos retomar si quieren. Yo traje 2 ejemplos, pero lo podemos ver a posteriori. Porque no quiero dejar de compartir con ustedes el tema de la red, de los cibermedios, que también hoy por hoy es un lugar, un ámbito importante donde hay que estar presente,
porque cada vez hay más lectores y seguidores de los cibermedios. Mi percepción es bastante positiva de lo que se está haciendo aquí a nivel de la presencia de las cofradías en la red, y en concreto las cofradías que tenemos en Aragón. Hay una presencia importante. Probablemente el reto será precisamente mejorar esa presencia para que sea más efectivo o efectiva la transmisión del mensaje. Pero cuando yo incluyo Cofradía Zaragoza y me aparece en primer lugar esta información y además tengo un mapa donde yo las puedo ubicar, quiere decir que tienen una posición importante y que alguien que esté interesado en buscar información la va a poder conseguir. Pero, por ejemplo, el mapa se puede mejorar. Y en vez de que sea el mapa de Google, puede ser el mapa diseñado por la Junta, por ejemplo, de Cofradías. Y aparece allí con la información que ustedes quieran, no con la que ofrece Google. Porque en definitiva lo que va a ofrecer Google es aleatoria en función de la información que esté en la red. Ahí lo interesante es colocar el mapa diseñado por ustedes. Ustedes, por ejemplo, ustedes también pueden diseñar sus propios mapas de rutas o de proyectos. Creo que las páginas web, el estar en Facebook, en las redes sociales, en la red en general, es importante, porque también hay que tener en cuenta un detalle, que hoy los medios de comunicación monitorean la información que hay en la red. Y si en la red se habla de un tema, es muy probable que los medios de comunicación recojan esa información. De hecho, uno de los perfiles que nos están pidiendo a nosotros en la universidad en periodismo digital es de estudiantes que dominen el manejo de la fuente, del manejo de la fuente en Internet, no para escribir en ella, no para hacer páginas web, sino para buscar de qué habla la gente, qué se está publicando, para poder después publicarlo en los medios. Yo he seleccionado varias páginas al azar, pero es interesante saber que hay un gran número de páginas web que están allí. Hay algunas debilidades que hay que corregir. La actualización, por ejemplo, las páginas tienen que actualizarse. Si fuera semanalmente, estupendo, y si fuera diariamente, mejor. En la medida que exista una actualización más sistemática, más continua, vamos a tener una mejor presencia en los medios. Redes sociales como YouTube, pues también es un sitio importante para estar allí. Hay medios locales, internacionales, que seleccionan estas imágenes para poderlas transmitir. No hace falta ya ahora tener que enviar, por ejemplo, este spot, esta promo de Semana Santa a los medios. No, ya los medios pueden ir aquí, descargarla y transmitirla. Pero bueno, yo no sé, porque no lo he conversado antes, pero esta promoción hace 6 meses que se colgó en este canal. Pero yo puedo ver las estadísticas. Es decir, hay 1862, en principio, personas que han visto el vídeo. O al menos ordenadores, porque eso va por vía IP. Y si yo hago clic para ver el vídeo, ya queda registrado. Es decir, que al menos sé que hay 1862 personas, creemos, que probablemente hayan visto el vídeo. Si nosotros podemos saber quién ve las informaciones en la red. Además que nos ofrecen más datos. Datos que son técnicos, que si quieres después podemos comentar alguno de ellos, que son importantes tenerlos en cuenta. Bien, regreso al esquema principal. ¿Por qué? Porque en esta última parte voy a plantear 10 ideas que considero que son útiles o prioritarias. Seguramente algunas de ellas ya las están realizando, otras a lo mejor tienen proyectos en realizarlas,
y otras pues a lo mejor les pueden ofrecer ideas de cómo trabajar el tema de la comunicación. Para responder a la pregunta de la conferencia, informar en el siglo XXI. Lo primero, a mi juicio, que se tiene que crear un equipo de trabajo coordinado para poder estudiar, diseñar, ejecutar y evaluar las estrategias de comunicación. El nombre, no sé, que consideren ustedes más adecuado, pero sí debe haber un equipo donde estén representadas las diferentes cofradías, pues para coordinar actividades conjuntas a nivel de proyección hacia los medios de comunicación. Obviamente, cada cofradía tiene su estructura particular y propia. La idea es que exista un equipo de coordinación que pueda obtener toda la información que de alguna manera también pueda transmitir a los medios de comunicación todas las actividades que se realizan, inclusive aquellas que eran limitadas a una región, pero si existe un equipo de trabajo, la puede proyectar a nivel nacional o internacional. 2. Hacer un inventario que probablemente ustedes lo tengan. Bueno, ¿qué recursos técnicos hay ahorita en las cofradías? ¿Cuáles son las páginas que se están haciendo para hacer un directorio de páginas? ¿Cuáles son los recursos humanos existentes? Bueno, por ejemplo, en la Universidad de San Jorge hay estudiantes de periodismo que participan en las cofradías. Al igual que el Congreso de Educación Católica nos pidió que enviáramos 10 alumnos a hacer la cobertura vía redes sociales de todo lo que estaban haciendo, pues aquí a lo mejor podríamos tener 2 o 3 o en otras jornadas haciendo lo mismo. Entonces, eso es un recurso que está allí. Personas conocidas, amigos, vinculadas a la comunicación, pero claro, hace falta hacer ese inventario, un directorio, o columnistas. Claro, a lo mejor hay columnistas que escriben todas las semanas en un periódico, pero como no es que no quiera, es que a lo mejor no se atreve, o nadie se lo ha ocurrido, nadie se lo ha propuesto, y decir, bueno, ¿me puedes escribir esta semana sobre este tema? Porque estamos haciendo esta actividad en esta cofradía, y sería interesante que escribieras tú algo sobre el tema. Pero claro, necesitamos tener ese inventario, ese directorio.